Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hola amigos, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Domingo Fullerat. Me he tenido que leerlo porque yo le conocía por Mingo de hace muchos años. Bueno, y ahora estoy encantado de decir el nombre completo, Domingo Fullerat. Y bueno, Mingo, explícanos cómo tú conociste al Señor Jesucristo. Bueno, buenas tardes en primera instancia, y es un placer hablar contigo, Luis. Pues fue una historia muy linda porque fue por obra del Espíritu Santo. A mí nadie me habló de Jesucristo, nadie me dijo cree en esto o cree en lo otro. Yo más o menos me creía un creyente católico, como todos los niños de mi edad que íbamos a misa y más o menos pues la historia bíblica me interesaba. No era algo a lo que yo no me fuera desagradable, sino que siempre le tuve mucho respeto. ¿Siempre tenías inquietudes? Sí. Sí, además en mi pueblo, en Olesa de Montserrat, se hace la pasión. Sí, sí. Durante 3 meses. La pasión. Que es la historia del Evangelio. Y entonces yo en ese momento, mientras yo cada año veía el teatro ese, porque mi padre trabajaba en el teatro, sí, y me llevaba a mí, y entonces yo siempre veía la historia de Jesús, o sea que el Evangelio no me era nada extraño, sino que yo lo había más o menos vivido durante toda mi infancia, ¿no? Sí. Pero llegó un momento en la vida, hacia los 20 años, que empecé a hacerme preguntas y yo, porque yo me notaba vacío. Yo hacía mucho deporte, hacía alpinismo, hacía escalada, esquí, hacía artes marciales, tenía montones de amigos por todas partes. ¿Tocabas ya la guitarra? Sí, un poquito, tocaba un poquito la guitarra, sí. Pero yo me sentía vacío, absolutamente, ¿no? Y yo empecé a pensar, ¿por qué me siento vacío? ¿No? ¿Por qué? Y empecé a pensar, creo que el único que me puede ayudar es quien me creó. Yo empecé a pensar eso en mi mente. Y quien me creó fue Dios. Así que si Él es el supremo mecánico, Él es el único que conoce mis secretos. Y entonces yo lo voy a buscar, pero no voy a decir nada a nadie. Así que cuando Dios vio esa actitud en mí, Él empezó a ayudarme. Porque yo en ese momento no lo sabía, pero en la Biblia hay una promesa donde Dios dice, cuando tú me busques de todo tu corazón, tú me vas a hallar, tú me vas a encontrar, cuando me busques de verdad, ¿no? Y entonces yo en ese momento no lo sabía eso, pero yo empecé a buscar. ¿Y cómo? Pues yo pensaba y meditaba en Cristo, en las cosas que dijo Cristo, en las cosas que hizo Cristo, con la información que tenía, que yo había recibido del Evangelio a través del teatro. Era lo que yo tenía en la cabeza en ese momento, ¿no? Y entonces yo me hacía muchas preguntas, pero lo que me impresionó fue cómo Dios me contestaba las preguntas. O sea, por ejemplo, yo pensaba, bueno, y los fallos de esto, los fallos de otro, y entonces venía una voz sobre mi conciencia que decía, esos fallos de hombres, pero no fallos de Dios, Dios no puede fallar, ¿no? Y entonces fue un tiempo que duró durante 1 año y medio, porque Dios me estaba preparando, porque Él tenía que hacer que yo entendiese la diferencia entre yo y Él. Él es santo, yo no. Entonces lo que tuvo que hacer Dios es mostrarme mi humanidad interior que estaba podrida. Y lo único que hizo fue a través de experiencias y situaciones mostrarme la vanidad y la suciedad
del corazón humano. Cuando Domingo, una pregunta. Cuando hablas de que tú veías que en tu interior estabas podrido, ¿a qué te refieres? Porque claro, así no exactamente. Sí, déjame acabar. Sí. Cuando yo veía, por ejemplo, el egoísmo humano, ¿no? La vanidad y todo eso, cuando eso me dio asco, una voz interior me dijo, pero Mingo, tú eres igual. Toda esa porquería que tú ves por fuera también está dentro de ti. Y entonces yo empecé a ver la realidad de mi vida interior, como él la ve, y él me veía sucio. Y entonces, yo entendí que estaba sucio también delante de él. Entonces, ¿por qué Dios hacía eso? Dios hacía eso para que yo le buscara con más interés, porque yo sabía que él era el único que me podía limpiar y que me podía ayudar. Entonces, él tenía que hacer que yo entendiese mi situación interna, claro, para que le buscase con más ahínco. Y, o sea, que fue un proceso. Y un día en un autobús, estaba viajando en un autobús y estaba pues con mis pensamientos, sí, no, aquello, hasta que dije, basta, solo Jesús me puede ayudar. Cuando yo declaré eso en mi corazón y en mi mente, el amor de Dios me llenó. O sea, fueron como, ¿cómo te diría, Luis? Como ríos de amor dulce, como una electricidad de 3 voltios, algo muy suave, muy dulce, como unas corrientes que venían sobre mi cabeza, por dentro de mí, hacia mis pies, y subía, llevándose toda mi porquería, y cuando fue lleno de aquello, que yo no sabía lo que era, la voz de Jesús que me dijo, yo soy Jesús en quien tú estás pensando, y solamente en mí encontrarás el camino de la salvación que estás buscando, y yo te guiaré. Y ahí tuve una visión de Cristo sentado en el trono, y el amor de Dios me abrazó, sentí un abrazo invisible, un abrazo de amor de Cristo, interiormente y por fuera. Y bueno, eso me dejó absolutamente descolocado, porque nadie me había hablado de eso. Nadie me había hablado de la belleza, de la hermosura, de la santidad de Cristo. Nadie me había hablado de este personaje tan maravilloso y tan precioso. Solo cuando Él se reveló, tomé conciencia de ese personaje que había oído tanto, ¿no? Entonces, de esa persona. De esa persona. Fue maravilloso. Lo más maravilloso que me ha ocurrido en toda mi vida. Pues oye, pues a mí me llama mucho la atención que no te hablara nadie del Evangelio, excepto lo que tú habías oído en la Pasión y todo aquello, pero fue el mismo Señor Jesucristo el que se reveló a ti. Sí, el mismo. Y tú pudiste experimentar su amor. 6 meses tarde, estaba yo leyendo el Nuevo Testamento y leí en Juan 7, 36, donde Jesús está en una gran fiesta y él dice, el que cree en mí, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces ahí... Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces yo dije, ¡wow! Esa es la experiencia que tuve yo. Y entonces me di cuenta que mi experiencia estaba en el Nuevo Testamento, declarado por la boca de Jesús. Así que esa experiencia no era para mí solo, sino es para todo el mundo. Es para los que están lejos, son para los que están cerca, es para todo aquel que lo desee. Jesucristo, por boca de Jesucristo, él dice esas palabras. Por lo tanto, es una promesa. Y cuando Dios lanza una promesa, significa que es para todo aquel que la quiera. Claro, y bueno, y que tenga sed, ¿no? Porque claro, si uno... Por ejemplo, yo tenía sed, claro. y Dios vio que yo tenía sed, que yo quería conocerle. Porque yo tenía una necesidad interior y necesitaba conocerle. Entonces, cuando Dios vio que yo deseaba, Él se reveló. Por eso yo muchas veces no creo a mucha gente que dice que cuando yo le hablo, él dice, pues yo he hablado muchas veces a Dios y no se me ha revelado. Mentira. Dios siempre contesta.
Claro, Siempre contesta, porque Él la- está claro, deseando claro, ayudar. claro. La dificultad más bien es nuestra, que a veces no Claro, escuchamos lo que Él nos dice. exactamente. O simplemente buscamos lo que nos interesa. Bueno, y escucha una cosa, Mingo, Dime. y a partir de entonces, ¿qué ocurrió después? Porque algo tuviste que hacer, ¿no? Eso ocurrió cuando tenías 20 años, has dicho Sí, sí, antes. sí. Bueno, O sea, luego, y ahora ¿cuántos tienes, chaval? ahora tengo 63. Pues fíjate, ya hace 43 puede ser. Sí, por ahí. He acertado. Bueno, y bueno, yo conocí al señor hace 45 años, o sea que más o Mm, menos por la misma época. eso es. Entonces, pero qué ocurrió después en tu vida para que siguieras avanzando en el conocimiento del Señor? Pues, un día estaba por la calle y vi a un amigo con una Biblia. Era un amigo que éramos amigos de hacía muchos años y su hermano era mi compañero de alpinismo. Y dije, hombre, ¿qué haces? Y me dije, mira, hablando de Cristo. Y entonces ahí fue cuando empecé a entrar en contacto con la iglesia evangélica, 3 meses más tarde de esa experiencia, y lo cual vi que ellos también tenían más o menos de formas diferentes, pero ese tipo de experiencia. Y entonces, pues ahí fue mi primer contacto con la iglesia evangélica. Poco tiempo después tuvimos unas campañas evangelísticas en el pueblo y salimos a cantar al parque. Y cuando empezamos a cantar, la gente salió corriendo de allí, salió huyendo, y eso me quedó tan decepcionado, ¿Le porque diste como yo miedo? decía, ¿Le diste miedo a la gente? ¿eh? ¿Le dabais miedo a la gente? La gente tuvo miedo, pero nosotros no nos comíamos a nadie. Pero la reacción que hubo eso en mi corazón fue decirle al Señor, Señor, ¿por qué la gente se va cuando oye tu música? Y yo le dije al Señor, Señor, aquí estoy, eh, úsame como quieras, si quieres usarme con la música, aquí estoy. Y me entregué al Señor para que el Señor me usara a través de la música y predicase el Evangelio a través de la música. En un mes Dios me dio 20 canciones. Bueno, oye, pues escucha una cosa, Dime, Bingo, pues ¿estás preparado para cantarnos alguna de esas canciones? si quieres, ahora mismo. Bueno, no, oye, estupendo. Eh, vamos a ver, ¿tienes una guitarra a mano? Sí, aquí tengo una. Pues estupendo, a ver, toca un poquito, a ver cómo se oye. A ver, espérate. Es que a veces... Amigos, estamos a punto de escuchar una canción de Domingo en vivo, en directo. ¿Eh? Men, Venga, a ver cómo suena eso. ¿dónde esta canción dice, está basada en un salmo del rey David? Dice, ¿dónde huiré de su presencia? ¿No? ¿Dónde podemos escapar? No podemos escapar. Tarde o temprano nos vamos a encontrar con él. O en esta vida o en la otra. Mejor en esta, porque hay posibilidades de cambio, hay posibilidades de ser transformados por su amor. Hay posibilidad de arrepentirse. Exactamente. Pero porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con él. Así que solo podemos hacer una cosa y es ser sinceros. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Qué haré? ¿Dónde me esconderé? Aunque fuera lo más profundo del mar, allí tú estás. No podré escapar. ¿Quién me dará la libertad? Correré hacia él, me responderá, su amor no me rechazará. Pasión por mí, que anhela verme allí, tiene él sí. Yo correré hacia él, me responderá, su amor no me rechazará. Pasión por mí, que anhela verme allí, tiene él sí. No esconderé ningún error, me conoce bien, la franqueza él ama, lo sé, de rodillas confesaré porque no podré escapar. Él me dará su libertad, oh, correré hacia él.
su amor no me rechazará. Pasión por mí, que anhela verme allí. Tiene Cristo, si yo correré hacia Él, me responderá, su amor no me rechazará. Pasión por mí, que anhela verme allí. Tiene Él, sí, un abrazo me dará, porque esperando está su justicia Él pondrá, me ayudará, correré hacia Él, me responderá, su amor no me rechazará. Pasión por mí, que anhela verme allí, tiene Cristo, sí, correré hacia Él, me responderá, su amor no me rechazará. Pasión por mí, que anhela verme allí, tiene Cristo, sí. Amén. Pasión. Muy bien, amigo. Lástima que a veces te alejabas un poco con la voz del teléfono. Pero bueno, se entendía todo lo que hacías, ¿eh? De todas formas, luego pondré, a ver si consigo una canción actual, grabada ya, bien grabada, para que nuestros amigos puedan escucharte con buen sonido, porque esto ha sido estupendo, escucharte por ahí dándole caña a través del teléfono y tengo un aparato de estos que se conecta a Bluetooth. Entonces, bueno, y así se ha quedado grabado y estupendamente para que esto salga por la radio. Entonces, ¿podrías hacer un resumen? Todavía tenemos un ratito más, ¿eh? ¿Podrías hablar un poquito de tu experiencia dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Para ti ha sido fácil? ¿Ha sido complicado? ¿Has tenido conflicto? Bueno, todo lo que veas que puede ser un testimonio y a nuestros amigos que nos escuchan, pues háblalo con toda libertad. Bien, bueno, la experiencia en la vida en la iglesia tenemos que entender que todas las personas, tanto los pastores como líderes, como las personas todas las personas somos personas imperfectas. Por lo tanto, la iglesia es un hospital de médicos imperfectos, con la ayuda del médico supremo, ¿de acuerdo? Pero queramos o no queramos, siempre pueden haber errores. Por eso tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Por eso dice el Señor, sed pacientes los unos con los otros, que el amor, sobre todo, esté en medio vuestro, soportándoos en amor. O sea, que no, cuando dice esa palabra, ya nos deja claro que muchas veces no será fácil, ¿no? Y no será alegre, ni será, habrá pequeños conflictos de caracteres, porque Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando. Claro, para él pulirnos tiene que hacernos pasar por pruebas. Claro, y por circunstancias. Y a veces esas circunstancias representan que alguien te llame la atención para que te corrijas. Y a veces no nos gusta que alguien nos llame la atención para ser corregidos. Y a veces metemos la pata o nos podemos levantar como un león, pero luego el Señor dice, cálmate, bájate de ahí, porque luego te pegas un castañazo contra la pared y te das cuenta que el que tenía razón pues era el que te estaba corrigiendo y que lo estaba intentando hacer era ayudarte, ¿no? Bueno, pero Mingo, pero así aprendemos todos, ¿no? Que así aprendemos todos. Aprendemos todos. A base de cometer errores y ver cómo Dios tiene misericordia a pesar de que fallemos muchas veces. Uy. Fallamos constantemente. Y hay veces parece que todas vengan de golpe, ¿sabes? O sea, hay situaciones que
que parece como que te viene una retahíla, una detrás de otra, tris, tras, y tú dices, ¿y esto de dónde me sale ahora, no? Y ahí somos probados, ¿no? Somos probados y luego nos damos cuenta de dónde hemos fallado y hay con corazón sincero rectificar. Y cuando uno rectifica, vuelve a encontrar la paz y vuelve a encontrar el orden. Claro, Pero sí, bueno, si me sacar... permites, Mingo, la palabra Sí, rectificar, vamos a ponerla por arrepentimiento vale, y conversión para que nuestros amigos sí, sepan de qué sí, hablamos, porque a veces el lenguaje bíblico suena raro como religioso y claro, no es claro, religioso, es práctico para vivir, para poder alcanzar la plenitud que el Señor nos ofrece al claro. creer en Él. Siempre luego cuando tú te calmas y empiezas a pensar las cosas, dices, creo que me pasé al decir aquello. Creo que me pasé 3 pueblos con esa persona. Y entonces el Señor te dice, pues ves y habla con ella, discúlpate, ¿no? Pídele Y entonces perdón. y disculparte, bajar las orejas y pedir disculpas. Y entonces te das cuenta que ese toma y daca es el que nos ayuda a liberarnos de nuestros males interiores, ¿no? de las cosas que tenemos mal por dentro. Obviamente necesitamos la ayuda y la corrección del Señor en todas nuestras vidas, ¿no? Todas las cosas, bien. ¿Y Sí, hay sí. alguna experiencia, un testimonio que tú quieras ahora compartir con nosotros en este momento y que veas que Sí, puede servir para que muchos y más en la situación que estamos viviendo, ¿no? De donde sí, todo el mundo se ha ido abajo. Entonces, sí. precisamente para que las personas puedan dar un paso de fe y buscar a Dios de corazón. Eh, una experiencia, bueno, O un en la testimonio, vida. algo que te acuerdes tú en este momento. Sí, bueno, mira, una muy sencilla. Simplemente eso implica lo que voy a contar ahora, que Dios está al control. Dios está al control, ¿no? De nuestras vidas y de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años cuando saqué mi segundo disco, estoy hablando del 90 o del 87, por ahí. Fui a hacer una gira. Hice una gira por la península y salí solamente con 150.000 pesetas en el bolsillo, ¿no? Y tenía que estar un mes dando vueltas. 150.000. Sí, bueno, parecía mucho, pero en aquella época no era tanto. ¿Cuánto serían euros para que... Porque Bueno, bueno, sí, es como si ahora dijéramos, salí con 300 euros. eso son 300 euros, vale. Sí, salí con 300 euros en el bolsillo. Y, a, y, al, y al tercer o cuarto sitio donde estaba ya no tenía un duro, ¿no? Ya no tenía dinero de los viajes, de las comidas, de los sitios para dormir y tal. Y encima llego allí y me dicen, no te podremos ayudar con nada. Y yo dije, bueno, tranquilo. Eso, antes de salir de Ibiza, el Señor me dijo, vas a recibir de gracia, da de gracia. Y me dijo eso diciéndome que si alguien no tenía dinero para comprarme un cassette, que se lo regalase. Y yo había pedido un préstamo al banco para hacer la grabación. Sí, Entonces, claro, o sea, eso me costó tragar un poco, pero el Señor me dijo, vas a dar de gracia, así que tú da de gracia. Tú vas a recibir de gracia, así que tú da de gracia. Y ya al cuarto sitio donde estaba ya no tenía un duro para seguir la gira y me estaban esperando más allá. Y entonces había una lucha interna en mí, ¿no? Y al final dije, venga, que el Señor sea lo que quiera. Y al que lo necesitaba, yo le regalé el el cassette. café a quien no me lo podía pagar. Y al ratito me llaman por teléfono y era un hermano que tenía un programa
en la televisión, un programa cristiano, y me dijo, Mingo, ¿estás por aquí? Y digo, sí. Y me dice, oye, pues mañana te grabo en el programa, ¿vale? Y dije, vale. Y entonces hicimos una grabación ahí en el Pero programa de él. ¿eso que era aquí en Barcelona? No, en Galicia. Ah, en Galicia. Sí. Sí, y este hermano me ayudó un poquito más. Entonces, a partir de ese momento, en todos los sitios donde estuve, el Señor fue proveyendo. O sea, hice la gira y cuando acabé la gira, yo tenía en mi bolsillo, después de haber sacado los diezmos, el doble de con lo que empezaste, el doble. Muy bien. El doble. O sea, que entonces, el Señor proveyó abundantemente. Claro, o sea, el Señor me dijo, tú sé obediente, tú da de gracia, que tú vas a recibir por mi gracia. Tú sé obediente en eso y no te faltará nada. Y no me faltó nada hasta que llegué de vuelta. Bueno, o sea, y el Señor estuvo al control de todas las cosas. Mingo, es estupendo cuando uno comprueba que Dios es fiel y Él es nuestro proveedor. Amén. Realmente dependemos de Él. O sea, y es bueno que siempre tengamos conciencia de esa realidad, porque eso nos permite disfrutar de tener al Dios vivo de nuestra parte. Amén. Amén. Tengo que dejarte porque me están llamando. Bueno, justo ahora termina el tiempo de la entrevista. Sí. Pero escucha una cosa, Domingo Fuillerat. Dime. Mingo, para los amigos. Escucha, te iré llamando de vez en cuando para que nos comparta cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Pensamiento, en toda actitud, lo torcido en mi mente, tráelo a rectitud, dame un corazón que sepa escuchar y la habilidad de obedecer y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí y reina en mí, reina en mí. Mis ojos, mi vida, Señor, mis ansiedades y anhelos, mi Dios, dame un corazón que sepa escuchar y la habilidad de y reina en mí, reina